Hola mis queridos estudiantes, les saluda Miss Erika y en esta semana correspondiente del 22 al 26 de junio empezamos nuestra nueva fase, la fase Nuevos Aprendizajes. Y vamos a iniciar con la ficha pedagógica de física con el tema magnitudes físicas. ¿Ok? Entonces, para continuar con nuestra o complementar nuestra ficha pedagógica, he elaborado el siguiente video tutorial, en el cual en la primera actividad les pido analizar. Tienen que leer el texto y analizar. Y ahora empecemos haciendo el análisis. Imagina que alguien te está explicando cómo llegar a tu casa. ¿Te serviría de algo que dijeran: toma la avenida Quito durante un rato y da vuelta a la derecha en uno de los semáforos? Luego sigue de frente un buen tramo. ¿O te agradaría tratar con un banco que te envíe a fin de mes un estado de cuenta que indique todavía tienes algo de dinero en tu cuenta, pero no es mucho? ¿What? O sea, ¿qué me están diciendo? Pues la información no sería válida porque no te están dando una dirección exacta para llegar a tu casa, o no te están diciendo cuánto dinero exactamente tienes en tu cuenta de banco. Es por eso que en física medir es importante. Para todos nosotros es una forma concreta en que enfrentamos el mundo. Este concepto resulta crucial en física. La física se ocupa de describir y entender la naturaleza, y la medición es una de sus herramientas fundamentales para hacerlo de forma objetiva. Para esto es muy importante que aprendamos a distinguir las magnitudes que vamos a medir y en qué unidades lo haremos. Las mediciones se expresan en valores unitarios o unidades. Un grupo de unidades estándar y sus combinaciones se denomina sistema de unidades. Ahora sí, según lo que estamos observando, en mi siguiente mapa mental, organizador gráfico, como ustedes lo quieran ver, tenemos 4 medidas o 4 magnitudes fundamentales. ¿Ok? Tenemos en primer lugar la longitud, aquella que se mide en metros, pues la longitud es la cantidad base que usamos para medir distancias o dimensiones en el espacio. Por lo general, decimos que longitud es la distancia entre dos puntos. Sin embargo, esa distancia dependerá si la trayectoria es recta o curva. No te preocupes, más adelante vamos a ver lo que es trayectoria, lo que es distancia o lo que pueda ser desplazamiento, y podrás entender estos conceptos de si la trayectoria es recta o curva. Entonces, la medida estándar en el Sistema Internacional de Longitud es el metro. Por esa razón decimos que un ser humano mide en promedio 1,70 metros. Ahora, después de esta magnitud, tenemos la magnitud de la masa, que es aquella que se mide en kilogramos. La masa es la cantidad con la que describimos cantidades de materia. La unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. Por esa razón, cuando haces compras de víveres, pides que te vendan 2 kilogramos de papa. La siguiente magnitud es el tiempo, y este se mide en segundos. Ojo y date cuenta con esto, que estas magnitudes por lo general no son las más comunes que utilizamos, pero sí son las que encontramos en el Sistema Internacional de Medidas. ¿Ok? Entonces, hice esa aclaración porque tal vez puedas decir: no, yo el tiempo lo mido en horas o en minutos, pero en el Sistema Internacional de Medidas se mide en segundos. Entonces, analizando la magnitud de tiempo, el tiempo es una magnitud siempre positiva, ¿verdad? Estamos de acuerdo que siempre el tiempo es positivo, no existen tiempos negativos. Pues tú no dices: me demoré en hacer esta ficha pedagógica menos 40 minutos, menos 60 minutos. No, ¿verdad? No tiene lógica. Entonces, por esta razón, cuando usamos un temporizador para tomar una fotografía, el tiempo definido en nuestro celular es aproximadamente 5 segundos. O sea, tomas una foto y te dicen 5, 4, 3, 2, 1, ok, y se toma la foto, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que te van a decir menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aunque el tiempo vaya hacia atrás, siempre va a ser positivo. Ahora, nuestra última magnitud es la temperatura. Es aquella que se mide en grados Kelvin.
Ojo con esta magnitud, porque esta es con la que medimos la cantidad de calor que posee un cuerpo. Por lo general encontramos la temperatura expresada en unidades estándares de grados centígrados. Pues te habrás tomado alguna vez la temperatura y sabrás que la temperatura se mide en grados centígrados de manera general. Pues tú puedes decir la temperatura corporal del ser humano son 37 grados centígrados, o puedes decir el agua hierve a los 100 grados centígrados. Sin embargo, en el Sistema Internacional de Medidas se mide en grados Kelvin. Recuerda, SI, en la lectura que puedas tener en tu ficha pedagógica, cuando observes la terminología SI, significa Sistema Internacional. Después de esto tienes una actividad. Esta actividad la harás en casa con ayuda de tu papá, tu mamá o tu representante legal, y consiste en tomar algunos objetos que tengas en casa, reconocer las magnitudes que puedes medir en ellos y completar la siguiente tabla. Ok, tenemos aquí el objeto, la magnitud y la unidad en el sistema internacional. Yo aquí te he completado la tabla en algunos casilleros para que tú vayas colocando que corresponde al objeto, a la magnitud y a la unidad en el sistema internacional. Voy a darte una pequeña ayuda para que puedas orientarte. Un objeto en el cual tú puedas medir longitud. En casa, ¿qué puedes tener que tú puedas medir su longitud? Pues yo ahora mismo estoy observando en mi casa mi refrigeradora, mi puerta, estoy observando el televisor. Entonces pueden ser esos objetos que tú puedes aquí colocar. Ahora sí, te invito a que retrocedas en tu ficha pedagógica y veas la unidad en el sistema internacional con la que se mide la longitud. Por ejemplo, mi puerta debe medir yo creo que unos 2 metros. Entonces, ¿cuál será la unidad en el sistema internacional? Pues tú tienes la respuesta. Luego yo te coloco aquí una funda de arroz. ¿Qué medida o qué magnitud estoy obteniendo de esta funda de arroz? Tú vas a completarlo y pues aquí te he dicho que estamos midiendo kilogramos en unidades del sistema internacional. Y así vas a completar la siguiente fila y la siguiente fila. Después de eso, vas a analizar la siguiente ilustración sobre la clasificación de las magnitudes. Pues tenemos que se clasifican en dos grandes grupos. Las magnitudes escalares son magnitudes que únicamente se pueden expresar de forma numérica. Y las magnitudes vectoriales es toda magnitud que se puede representar con un vector. Posee un valor numérico, una dirección y un sentido o punto de aplicación. Ahora, vamos a concentrarnos en las magnitudes escalares. Como les había mencionado, este tipo de magnitudes solo asocian un valor numérico y la unidad del sistema internacional. Por ejemplo, la masa. Nuestro primer ejemplo. La masa de un cuerpo está medida en kilogramos y se puede expresar como 70 kilogramos. Si nos damos cuenta, o fíjate muy bien, que 70 es la magnitud y kilogramos es la unidad en el sistema internacional. Ahora, el tiempo lo medimos en unidades del sistema internacional en segundos y podemos decir que el tiempo que dura un video se puede expresar como 20 segundos. 20 es la magnitud y segundos es la unidad. Y la temperatura corporal de un cuerpo es de 37 grados centígrados, donde 37 es la magnitud y grados centígrados es la unidad con la que estoy midiendo esta magnitud. Entonces, en resumen, las medidas o las magnitudes escalares solamente asocian la forma numérica y la unidad en el sistema internacional. Solamente tengo un valor numérico más la unidad. ¿Qué pasa ahora con las magnitudes vectoriales? Las magnitudes vectoriales son este tipo de magnitudes que nos brindan mayor información. ¿Por qué? Porque además del valor numérico, la unidad en el sistema internacional, debemos conocer hacia dónde se dirige y desde dónde partió. Por ejemplo, un automóvil
que se dirige hacia el este o hacia la derecha, avanza a medida o a razón de 80 km por hora. Este automóvil se dirige hacia la derecha y si te das cuenta aquí, tengo un vector que representa la velocidad que tiene este automóvil. Ahora, yo también puedo decir que este automóvil retrocede y que retrocede a una velocidad de 50 km por hora. Y como estoy diciendo que retrocede, la flecha va hacia atrás. Es aquí donde nace esto de que las magnitudes vectoriales tienen un valor numérico. Si te das cuenta, el valor numérico es 80. Tiene también, así tal cual, las magnitudes escalares, tiene su unidad y todo esto vendría a ser mi magnitud escalar o el valor numérico total. La dirección, que es hacia dónde se dirige. En este caso, el auto se está dirigiendo hacia la derecha o hacia el este, si lo queremos ver con el sistema o los puntos cardinales. Y tengo el sentido de la flecha y punto de aplicación. El sentido de la flecha se va a dibujar hacia dónde se dirige el automóvil. Si se dirige a la derecha, la flecha se va a dirigir desde este punto y la flecha la vamos a hacer con la dirección hacia donde se dirige el automóvil. Lo mismo sucede cuando graficamos que retrocede, la flecha obviamente me va a indicar que está yendo hacia atrás. Ahora lo mismo pasa cuando tenemos a una persona aplicando una fuerza en la pared. Las fuerzas están medidas en newtons y puedo decir que esta persona empuja la pared con una fuerza de 5 newtons hacia la derecha. Entonces aquí hay un punto de aplicación, la persona está aplicando una fuerza hacia la derecha, los 5 newtons es el valor numérico, la dirección es hacia la derecha que se dirige la flecha y el sentido y punto de aplicación es la flecha. Ahora, otro ejemplo de magnitud vectorial es la aceleración. La aceleración va hacia abajo porque es la atracción que tienen todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Si te das cuenta y sueltas una manzana en tu casa, ¿esa hacia dónde se dirige? Ok, hacia abajo. Entonces, cuando se dirige el cuerpo hacia abajo, tiene una dirección. Entonces, la aceleración está asociada a una dirección. Eso quiere decir que la aceleración sería parte del grupo de las magnitudes vectoriales. Continuando con nuestras actividades. En la siguiente actividad te pide completar la siguiente tabla clasificando según el tipo de magnitud. Debes escribir si se trata de una magnitud escalar o una magnitud vectorial según corresponda. Aquí te he colocado algunos ejemplos. La primera dice, un niño mide 1.20 metros. ¿Eso corresponde a una magnitud escalar o una magnitud vectorial? Ya te expliqué cuáles son las características de una magnitud escalar y de una magnitud vectorial. Entonces, tú debes colocar en esta parte a qué corresponde tu magnitud, escalar o vectorial. Pues cuando yo mido un niño, la verdad es que no digo, el niño mide 1,20 m hacia el norte, hacia el este, hacia la derecha, hacia la izquierda. Si no asocio una dirección, entonces, ¿qué debería colocar aquí? Tú tienes la respuesta. ¿Ok? Lo mismo sucede con los siguientes ejemplos. Un auto que se dirige a 70 km por hora hacia el sur. Si te das cuenta, esta información es mucho más completa. Tienes dirección, valor numérico, te da un sentido que tú pudieras dibujar hacia dónde se dirige ese auto. Entonces, tu respuesta aquí. ¿Ok? Entonces, para continuar con nuestras fichas pedagógicas de la semana, vamos a analizar el tema posición y desplazamiento. ¿Ok? Tenemos aquí a nuestro amigo Isaac Newton, que es nuestro papá de la física, y continuamos. Analiza qué es movimiento. En nuestro entorno vemos muchos casos de movimiento, pero ¿nos hemos puesto a pensar qué es movimiento? Esta pregunta parece sencilla, sin embargo, podrías tener problemas para dar una respuesta inmediata. Y ojo, no se vale usar formas del verbo mover.
quiere decir que no me puedes decir que movimiento es moverse. Entonces, si nos ponemos a pensar o a reflexionar un poco, seguramente llegarás a la conclusión de que el movimiento implica un cambio de posición. Este cambio de posición significa que entonces movimiento es cambiar de posición. Como ves aquí en el ejemplo, tienes que el auto está en el punto A y se dirige hacia el punto B. Eso es moverse, cambiar de posición, estar en una posición inicial y luego ir hacia una posición final. Ahora vamos a aprender un poco de cuáles son las posiciones inicial y final, qué es distancia y qué es desplazamiento. ¿Ok? En algunos textos de física tú puedes encontrar la siguiente nomenclatura. XY o X sub 0 por lo general se encuentra como posición inicial. XF es la posición final. Delta S o distancia con la letra D es igual a distancia recorrida y delta X es el desplazamiento. Entonces, tenlo en cuenta, XY posición inicial, XF posición final, delta S o D es la distancia recorrida y delta X es el desplazamiento. Ahora, de manera gráfica y de manera visual, ¿cuáles serían los puntos de posición inicial y posición final? Pues sabemos muy bien y en nuestra ficha pedagógica se nos explica que distancia es la longitud total del trayecto. Al ir de ciudad natal a la universidad estatal, un estudiante puede tomar la ruta más corta, que es la ruta de color verde que ustedes observan aquí, o puede tomar la ruta de color azul, que es la que observan acá, porque este estudiante tenía que detenerse o ir a la casa de un amigo que vive en este punto, en esta ciudadela que se llama Podunk. Ahora, el viaje más largo tiene dos segmentos, este aquí, el color azul. Ahora, con esto ya podemos definir qué es distancia recorrida, ¿verdad? La distancia recorrida es el trayecto total que le tomó ir desde la posición inicial hasta la posición final. Ten en cuenta que te he resaltado aquí, posición inicial es ciudad natal, incluso está resaltado con un círculo rojo, y la posición final es universidad estatal. Ahora tengo dos rutas, lo puedo hacer desde la ruta color verde y desde la ruta color azul. ¿Qué pasa con la distancia recorrida en la ruta color azul? La ruta color azul, que es la que tenemos aquí, la que te estoy mostrando, esa ruta color azul tiene una distancia total recorrida superior a la ruta color verde. ¿Por qué? Porque en esta ruta el estudiante decidió hacer una parada en este punto y por ende tomó otra trayectoria. Y la distancia total recorrida sería igual a los 97 kilómetros que le tomó ir desde Ciudad Natal hasta Podunk más los 48 kilómetros que le tomó ir desde Podunk a la universidad. Quiere decir que esta distancia total recorrida es igual a los 97 kilómetros más los 48 kilómetros y me dan un total de 145 kilómetros. La trayectoria color azul es una distancia total recorrida de 145 kilómetros y la distancia recorrida color verde tendrá un valor de 81 kilómetros. Ahora te estarás preguntando qué es el desplazamiento, porque ya sabemos quién es posición inicial, posición final. Ya sabemos que esto es distancia total recorrida, son las trayectorias. La distancia total recorrida puede ser la distancia color verde o la distancia color azul, pero te debes estar preguntando, ¿qué es el desplazamiento? Pues el desplazamiento es una flecha que va desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, esta flecha que estás observando aquí, esta flecha que se dirige desde Ciudad Natal hasta Universidad Estatal,
Esto me indica cuál es mi desplazamiento. Entonces, este desplazamiento, esta flecha que observas desde la posición inicial hasta la posición final, será mi desplazamiento. Entonces, en la siguiente actividad, te piden que desarrolles el siguiente ejercicio. En el siguiente gráfico señala la posición inicial XY, la posición final XF, grafica el vector desplazamiento y calcula la distancia recorrida de un insecto que repta desde la esquina A a la esquina B por el borde de una piscina rectangular de 27 metros por 21 metros. Entonces, ahora que ya sabes qué es cuál es el concepto de distancia total recorrida, me vas a decir cuánto recorrió este insecto, cuál es el vector desplazamiento y me vas a decir quiénes son la posición inicial y la posición final. Ahora continuamos con la siguiente actividad. Te dice, responde las siguientes preguntas utilizando tu pensamiento crítico. Este es el cierre de nuestras fichas pedagógicas de esta semana. Entonces vas a tener que utilizar tu criterio propio. Pero te voy a dar unas pequeñas ayudaditas para que no se te dificulte responderlas. La primera pregunta dice, ¿el desplazamiento de una persona en un viaje puede ser cero aunque la distancia recorrida en el viaje no sea cero? Explica. Ya sabemos qué es posición inicial, qué es posición final, qué es distancia recorrida y qué es desplazamiento, ¿verdad? Lo tenemos claro. Y si no, por favor, ten tu ficha pedagógica a la mano. Entonces te voy a dar una ayuda. Tenemos aquí el siguiente GIF. Entonces imaginemos que esta persona va a iniciar a caminar en este punto. Ok, va, camina, 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 camina y regresa al mismo punto. ¿Cuál es mi posición inicial? ¿Cuál es mi posición final? Entonces, ¿qué valor o cuál sería mi vector de desplazamiento? ¿Hacia dónde lo voy a graficar? Te harás tal vez esas preguntas, pues si tu posición inicial es igual a tu posición final, de hecho no puedo graficar el desplazamiento, porque recuerda que el desplazamiento es una flecha que se dirige desde la posición inicial hasta la posición final, y si las dos son la misma, no hay vector. No puedo dibujarlo porque sería un simple punto, sería el mismo punto, sería este punto que estoy señalando aquí. Entonces, si no puedo graficar ese vector, ¿quiere decir que hay desplazamiento? Tú puedes en casa plasmarlo en tu ficha pedagógica. Ahora, ¿la distancia recorrida en el viaje será cero? El desplazamiento estamos claro que es cero, pero la distancia recorrida será cero. Tendrías que darte cuenta porque yo estoy viendo que está haciendo un recorrido. Entonces yo no creo que la distancia sea cero. Explícalo según tu criterio, ¿ok? Entonces ya te he dado estas ayuditas y vamos a continuar con las siguientes preguntas. Ahora sí, te dicen que una persona caminó 750 metros. ¿Qué puedes decir con certeza de la posición final de la persona relativa al punto de partida? Tienes una persona que camina. ¿Y qué podrías decir con certeza acerca de la posición final relativa al punto de partida? Pues como ves en la imagen, estamos viendo una persona que camina y camina y camina, pero no nos han dicho desde dónde partió y hacia dónde se dirige. Pero lo único que sabes es que caminó 750 metros. Entonces, yo quiero que me digas si esos 750 metros son distancia, es punto de partida, es desplazamiento. ¿Qué me puedes decir de este dato? Eso, plásmalo en las líneas que tienes en tu ficha pedagógica. Ahora, vamos a irnos a la siguiente pregunta. Si el desplazamiento de un objeto es de 300 metros hacia el norte, ¿qué dirías acerca de la distancia recorrida por ese objeto? Tenemos claro norte, sur, este y oeste. Y si me dicen que un objeto se dirige 300 metros hacia el norte, quiere decir que he lanzado algo 300 metros hacia arriba,
¿qué dirías acerca de la distancia recorrida por este objeto? Pues piénsalo un poquito. ¿Qué se puede decir de esta distancia recorrida? ¿Qué puedes decir? Estos 300 metros serán distancia, serán desplazamiento, serán punto de partida, serán punto de llegada. Eso tienes que responderlo en las líneas que tienes en tu ficha pedagógica, ¿ok? Entonces, haz un recuento y di, esto es posición inicial, esto es posición final, distancia y desplazamiento. ¿Qué las diferencian? ¿Ok? Piénsalo muy bien y nos vemos la siguiente semana en nuestra próxima clase de física. Cuídense mucho, éxitos en su ficha pedagógica.